Hola, muy buenos días. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a nuestro Com Hour. En esta oportunidad vamos a hacer nuestro webinar de inteligencia y gerenciamiento de plataformas de telefonía. Hoy me acompaña mi compañero Everton Fernández, líder de desarrollo de Producto Manager. ¿Cómo estás, Everton? Muy bien, gracias por la invitación y mucho gusto estar aquí para hablar un poquito de Gracias a ti por la compañía. Bien, señores, recordando que si tuvieran alguna pregunta pueden participar con nosotros. La idea es hacer, como ya saben, hacer un streaming bien interactivo. Si quieren de pronto que revisemos algún escenario, un caso que tuvieran, algún proyecto o algo, pues también pueden aprovechar que tenemos aquí a Everton, nuestro experto en Manager, y él con mucho gusto nos va a apoyar con la resolución de estas preguntas. Pueden hacer sus preguntas vía Skype, a mi Skype corporativo, Miguel-Comp, o también a mi correo electrónico. En esta pantalla también tienen el contacto de Everton caso quisieran después exponer alguna inquietud. ¿Te parece, Everton, si empezamos entonces con la presentación? Vale. Ok. Bien, el tema de hoy es precisamente la gestión y la inteligencia a la hora de administrar plataformas de telefonía. Nosotros tenemos un producto que se llama Manager One. De hecho, es una suite de herramientas, cada una pensada jugando un rol específico, ¿cierto? Pero enfocadas hacia mejorar esa capacidad, el control, la administración, la gestión de plataformas de telefonía. Escenarios que pueden ser escenarios de contact center, escenarios de operadora o escenarios también de integradores de plataformas de telefonía PBX. Cuéntanos un poco, Everton, cómo fue esa idea, cómo nació esa la idea de crear un producto como este. Sí. Hoy Compe tiene muchos productos. Los productos tienen su mercado y resuelven unos problemas, ¿sí? que nuestro cliente tiene. La idea es que cuando hay una gerencia de todos los productos, es muy difícil para todos hacer las configuraciones, las gerencias y también cómo hacer una mensuración de cómo está la calidad de un servicio. Una medida, tener estadísticas de la operación. Exactamente. Entonces, es muy difícil hoy tener una cuantización de la calidad de los servicios, de los gateways y todo más. Entonces, tenemos productos para esto. La idea principal del Manager One es poner todo lo que quieres para sus soluciones en una suite de Comp. Entonces, tenemos vamos a hablar más, pero tenemos productos para la telefonía SIP, para la telefonía analógica y todo más, y también la inteligencia de toda la operación, HA y todo más. Ok, o sea, es decir, además de todas las diferentes familias de gateways que ya tenemos hace ya un tiempo, familia UMG, la familia KMG y todos estos diferentes gateways que te permiten conectarte a diferentes tecnologías de telefonía, ahora estamos entrando ya en un producto en donde está pensado más el gerenciamiento para agregar valor a esa parte de conectividad. Sí, exactamente. O sea, sí. Perfecto. Y esta sería como la pregunta principal que quiso resolver el manager, ¿no? Aquí, este fue el punto de partida. ¿Cuál es el costo y el esfuerzo necesario para gestionar y optimizar el rendimiento de su operación de telefonía? Mira, si tiene muchos gateways de muchas tecnologías, necesita de personas especializadas para hacer las configuraciones, necesita accesos diferentes a los equipos y todo más. Entonces, si tenemos todo esto centralizado, una solución es muy mejor. Es muy mejor. Perfecto. Bien. Y entonces explícanos un poco más, ¿qué es el Manager One? Entonces ahora sí, ya sabemos cuál es el problema, a dónde fue que apuntamos. Ahora explícame cuál fue el enfoque de Comp para ofertar algo que resuelva ese problema. Sí, mira, hoy en Comp tenemos productos como estamos hablando, tenemos el UMG, tenemos el KMG, productos que van a hacer una interconexión con tecnologías TDM, por ejemplo, o GSM, o tenemos SIP. Tenemos como un producto de hacer la clasificación de la llamada,
tenemos productos para la seguridad de una red SIP y todo más, un producto para la inteligencia, ¿sí? Todos estos tenemos como hardware, o si quieres una virtualización en la nube, tenemos todo eso. Entonces, la propuesta del Manager One es, ¿qué necesitas? Vamos a hacer un paquete con todas las soluciones, una suite con todas las soluciones. Si quiere hacer en la nube, ok. Si quiere una caja en su casa, puede tener una caja, no hay problema. Puedes hacerlo en un bare metal, en una appliance. Sí, si quiere una virtualización en su data center, también. Si el cliente tiene ya una plataforma de virtualización, tipo un VMware o un Hyper-V, o si tiene un Proxmox, también puede utilizar, crear una máquina virtual dentro de esa plataforma y ya tener entonces ya todas las ventajas que agregan estos elementos. Entonces, hay elementos también en el manager, es importante saber que hay elementos que son on-premise, están dentro del cliente, sea físico o sea virtualizado, y también hay componentes que son en nube. Por ejemplo, el KMG necesita ser físico, porque hay las conexiones físicas de GSM, los SIM cards, las conexiones los C1, los T1, los troncales, todo más. Entonces, yo pienso que la principal idea es toda la customización y flexibilidad que el paquete de soluciones cumple para nuestro cliente. Flexibilidad, control, personalización de... Por ejemplo, yo tengo solamente una red SIP, no necesito una interconexión con troncales E1 o GSM. Entonces no necesita el KMG, puedo tener solamente el Session Border Controller, por ejemplo. Y el Flow. Y entonces, hablemos entonces un poco más de cada uno de esos elementos. Perfecto. El enfoque y las premisas del manager, habíamos hablado también del tema de clasificación de llamadas, es uno de los focos interesantes. Tenemos una tecnología que ha sido un éxito en la línea KMG y en el Virtual SBC, que es nuestro Analytics, que fue nuestro clasificador, es nuestro clasificador. Hoy en día está en cientos de operaciones en producción y haciendo una clasificación muy eficiente de las diversas formas de atendimiento. Tenemos una nueva versión para el Flow, vamos a hablar de esto más adelante. Tenemos también este foco de la gestión centralizada, lo que tú decías, no tener tantos elementos que configurar, sino hacer una configuración inicial y de alguna manera hacerlo que todos interoperen, pero que sea el manager quien permita hacer esa administración de recursos. Y sobre todo la palabra inteligencia. La palabra inteligencia en los últimos años para COM ha sido una palabra que hemos estado trabajando bastante. Agregar más inteligencia, o sea, a todas nuestras soluciones, a todo lo que desarrollamos, poner un poco más de inteligencia, hacer un poco más, ¿cierto? Perfecto. Bien, y ahora un poco resumiendo en una imagen lo que nos comentabas, ¿cierto? Previamente, sería, yo tengo diferentes elementos, tengo marcadores, tengo gateways que incluso pueden ser de COM o pueden ser también de terceros, ¿no? Si tienes un elemento, un gateway, otro gateway que habla SIP, o diferentes tecnologías, también los gateways, también todo. Lo puedo integrar perfectamente, no tiene que ser exclusivamente elementos de COM. Y mira, si tiene un escenario como este, y tiene 3, 4, 5 gateways, necesita hacer una configuración de ruta. Por ejemplo, ahora, por la mañana, la mejor ruta, el mejor precio, es una carrier específica. Pero ahora necesito hacer un cambio, mudar la ruta para otra carrier. Entonces necesita hacer una configuración como este ejemplo en 4 diferentes interfaces, diferentes accesos, necesita gerenciar 4 diferentes accesos. Acá tenemos 3 equipos comp, pero otro que no es comp, son una otra. Sí, ese escenario es un escenario simplificado. La realidad de un contact center es que a veces no tienen 2 gateways ni 3 gateways, tienen 15, 20 gateways diferentes, 4 SBC, 5 fabricantes. 5 marcadores, perfectamente. Entonces, de alguna manera, esto simplifica, pero el escenario de contact center y de operador es mucho más complejo, ¿no? En el escenario final va a ser toda la configuración solamente un punto, que es el Flow, el Manager One. No va a necesitar hacer las configuraciones en todos los gateways. Toda la gerencia de enrutamiento
licencias y accesos para usuarios, todos en solamente un local. Perfecto, se entiende correctamente. Otra cosa también es él habla el caso de, vamos a ver más adelante los diferentes componentes del manager, ¿cierto? Sí. El manager es el nombre que recibe toda la suite, sí. Pero vamos a hablar más un poco del flow, que es el componente on-premise, ¿cierto? Sí. Y es importante entender que si vemos en la figura, todas las comunicaciones son SIP. Sí. O sea que nosotros vamos a tener principalmente el flow viene siendo un SIP server, ¿no? Sí. Es un SIP server, obviamente con las características del manager. Sí. Bien, y hablando precisamente de esos módulos del manager, yo quise traer en este slide una descripción muy simplificada, ¿no? Sí, son muchas cosas que hace cada uno de esos elementos, pero podríamos decir que el manager one está compuesto por el flow, el módulo base. El módulo base. El módulo base, el manager flow. Y o que más necesita agregar de soluciones de compra. Exacto. Y el flow vendría siendo como el SIP server que va a procesar las llamadas. Sí. ¿No? Entonces, el flow tiene varias formas de operación. Vamos también a verlo más adelante, pero digamos que el flow es ese elemento on-premise que hay que poner dentro de la operación del cliente y que va a procesar todas las llamadas. Ahora, ese flow, dependiendo de los requerimientos del cliente, a veces por el tamaño de las operaciones del cliente, el cliente te dice, mira, yo no voy a poner una operación si solamente tienes una máquina, no voy a poner, como decimos nosotros, todos los huevos en una canasta. Entonces, tenemos la opción de que tienes el flow en HA. Sí. Entonces vas a tener dos máquinas que van a ser... El HA es una funcionalidad de las soluciones compra. Podemos tener HA en el flow, sí, podemos tener HA en los SBCs, en los KMGs, en todo más. Entonces es una solución comp. Ya ahora es una característica que tienen casi todas las familias de comp. Vamos a hablar más adelante también de la alta disponibilidad. Sí. Perfecto. Nuestro Analytics, que ya es conocido también en KMG, en BCBC, pero que en Flow gana una visión completamente diferente, ¿no? Sí. Ya ponemos ahí un concepto de inteligencia artificial, de machine learning, que agrega y que de alguna manera también simplifica los procesos de implementación del Analytics, que en la versión 1.0, antes le llamamos Analytics, ahora decimos Analytics 1.0, pues de alguna manera, que a pesar de que es muy eficiente, de alguna manera era un poco complejo el tema de la instalación. Sí, la configuración, todo. Cuando tenemos un cambio en el escenario, por ejemplo, un nuevo mensaje en una carrier, ahora con la inteligencia artificial Insight, tenemos como 2, 3 configuraciones para hacer y el sistema va a entender la mensaje y puede hacer una clasificación para usted tomar una decisión de qué quiere hacer con la llamada que tiene la mensaje. Yo quiero dropar la llamada o yo quiero contestar a un agente, por ejemplo. Perfecto. Vamos a hablar también un poco más acerca del Analytics. Y bueno, y lo que llamo yo la cereza del pastel, el Insight, ¿no? Que finalmente, más allá de todo lo que estamos hablando, de enrutamiento de llamadas, de conectividad con diferentes elementos de telefonía, el Insight es lo que nos permite visibilizar qué es lo que está pasando en mi operación y lo mejor en tiempo real. O sea, no tengo que sacar un reporte y para tomar una decisión y el reporte va a demorarse 2, 3 horas para tenerlo listo, sino que en el momento, incluso una persona que no tenga ese foco técnico puede entrar y ver qué está pasando con su operación. Puede acompañar en tiempo real, por ejemplo, una degradación de la calidad de una carrier, por ejemplo. No necesitas tomar una acción solamente cuando no hay más llamadas. No, está mirando que hay operaciones que están como ciegas, no consiguen a ver cada uno de los detalles de su operación. Ellos se basan como desarrollan, pues obviamente desarrollan una sensibilidad como para darse cuenta cuando hay una falla o algo, pero no tienen en concreto algo que permita identificar una falla y tomar una decisión. Entonces, yo pienso que para el Insight podemos decir que es un business intelligence para la telefonía. Entonces, tengo una carrier y estoy mirando que hay una degradación de calidad, pero es para todas las regiones. Puede hacer filtros
para mirar si aquella carrier tiene la degradación de la calidad para una región específica, por ejemplo. Entonces, es un business intelligence, un BI para la telefonía. Perfecto. Bien, entonces, hablemos un poco más acerca ahora del flow. Del flow, sí. El flow es este elemento que como les decían, es elemento on-premise, centraliza las configuraciones de enrutamiento, Sí. ¿cierto? Háblanos un poco de las características del flow. El flow va a hacer la centralización de la llamada. Todos los componentes van a conversar con SIP por el flow. Por ejemplo, si tiene 3 marcadores, todos los 3 marcadores van a enviar llamadas para flow. Si necesitas poner más 1, 2, 3 marcadores, siempre va a poner nuevos marcadores, pero van a va con flow. Entonces, tem solamente una IP para todos. ¿Sí? También tenemos en Flow toda la cuestión de los enrutamientos. ¿Para dónde vamos a hacer los enrutamientos? Para un SBC, por ejemplo, para un Session Border Controller, que va a enviar la llamada para una carrier. O entonces vamos a hacer una llamada por un KMG que tiene GSM para una carrier de GSM. Podemos ter todo esto. ¿Sí? Entonces, la interoperabilidad de todas las carriers, independiente si es una carrier de troncamientos de unos, GSM, SIP, tenemos todo eso y el Flow va a hacer todo el enrutamiento y todo el control. Es muy interesante porque cuando tiene el enrutamiento todo de su telefonía en solamente una aplicación, podemos hacer unas cosas como, por ejemplo, voy a intentar llamar a un cliente por un troncale 1, pero tengo como un vice o como una congestion. Puedo intentar la misma llamada por otra tecnología, por ejemplo, un GSM. La misma llamada para el contestador. Perfecto, ¿Sí? Entonces es nuestro principal sistema de enrutamiento, ¿no? Sí, es muy flexible, tenemos muchas configuraciones. Hacemos todos los tipos de enrutamientos que necesita. Entonces él permite, ya hablamos que soporta alta disponibilidad, que va también, como él centraliza las operaciones, todo lo que son los logs, la parte de señalización SIP, todo pasa a través de él, Sí. ¿cierto? Otra de las características interesantes es este modo de RTP bypass, ¿Sí? en donde si el cliente no precise clasificación de atendimiento, Sí. tenemos la opción de solamente servir como el enrutador principal y agregar todo el valor que te puede dar, por ejemplo, con la flexibilidad de los routing scripts Sí. y con todo este tema, pero no procesar el RTP. Sí, el RTP solamente entregarlo a cada una de las junto puntas. con Flow tenemos el módulo de la clasificación de llamada. Entonces, si necesita para una campaña, por ejemplo, una clasificación de llamada, puede hacer configuraciones para, si tiene una campaña, tenemos clasificación, otra campaña no tenemos clasificación, o llamadas de un PBX, no tenemos clasificación de llamada, pero de un marcador tenemos, ¿sí? Entonces, si hay clasificación de llamada, el audio, la media, necesita ser enviada y procesada por Sí, Flow. claro. ¿Sí? Pero es el insumo principal del Analytics. El Sí. Analytics necesita para poder analizar quién me está contestando, necesito el audio, ¿no? Entonces Exacto. el RTP tiene que pasar. Pero si no necesita la clasificación, el RTP audio se va directamente a los interesados, como el marcador, el KMG, el audio se va a hacer directamente. Hacia las puntas, Sí. ¿no? Entre los extremos de Sí. la llamada. Perfecto, se entiende. Tenemos una gráfica, vamos a hablar también sobre el RTP bypass. Otro tema también interesante es, como el foco es el enrutamiento, Sí. una de las cosas que hay que tener en cuenta es que el Flow no es capaz de hacer transcoding, solamente trabaja en G711. Sí. Háblanos un poco de por qué del G711. ¿Cómo hacemos la clasificación de llamada, por ejemplo, en enrutamiento? Es el foco de Flow. Para hacer la transcodificación para otros codecs, nosotros pensamos que esto fica a cargo de un otro software, una otra aplicación. Por ejemplo, si va a hacer una transcodificación de codec para un GSM, usted va a tener un KMG que va a hacer esto.
Si tiene una operadora, una carrier SIP, y tiene que hacer una transcodificación para G729, por ejemplo, tiene un SBC. Sí, tú vas a tener un gateway para esto, vas a tener otro CBC para esto. De hecho, nuestro propio CBC, ¿no? El Virtual SBC, aprovecho y hago la propaganda también de nuestro Virtual SBC. Todo el tema de seguridad y el tema de transcoding, tú puedes utilizar ese elemento. Mira, ofrecemos la transcodificación, el transcode, en el paquete manager. No hay en el módulo Flow, pero en otro módulo que es Virtual SBC, tiene allá. Claro. O el KMG, todos los features de seguridad, la parte de detección de intrusos, prevención de intrusos, ofuscación de topología, el manejo de ataques de negación de servicio, de paquetes mal formados, toda esa parte de seguridad, encriptación TLS, Secure RTP, eso está en el Virtual SBC. Entonces, ese es el foco de ese componente, de ese elemento. El Flow es más. Si necesita de seguridad y todo esto que está hablando, va a poner el paquete en el paquete de Manager One, un SBC. Un Virtual SBC. Sí, ok, perfecto. Veníamos hablando entonces de la compatibilidad con la familia UMG y KMG, de los unos virtuales que vamos a verlo también más adelante, y de los routing script que también vamos a entrar más en detalle. Entonces, ¿te parece si miramos esta? Aquí tenemos una descripción, ¿cierto? Del Flow, y tenemos también un diseño, pues, de una arquitectura de cómo sería entonces. Ahí vemos en la parte superior, vemos acá los marcadores, ¿cierto? Son estos elementos, los motores de telefonía como tal, hablando G711 con nuestro Flow, que sería el zip server. Este zip server, como habíamos dicho, soporta alta disponibilidad, entonces sencillamente sería agregar otra máquina, que puede ser física o virtual, y él está conectado a nuestro Insight vía Radius. Aquí está el protocolo Radius, todas estas comunicaciones son zip. Y adicionalmente también tenemos en el otro extremo, entonces todas las conexiones, todos los elementos que me conectan a la telefonía pública, o sea, sean SBCs, sean gateways, sean SBCs propios de COM o de terceros. Entonces, aquí más o menos se entiende cómo es el escenario, la arquitectura. Es muy importante hablar que el módulo de clasificación de llamada está en Flow. Entonces podemos hacer la clasificación de llamada para cualquier marcador o PBX que tiene, y también para cualquier dos gateways. Por ejemplo, podemos hacer una clasificación de llamada COMP, y también toda la inteligencia, podemos tener toda la inteligencia del Insight para un SBC de tercero, por ejemplo. Sí, claro. Toda la clasificación podemos hacerla, la está haciendo el Flow. Entonces, aunque el gateway no tenga ninguna de estas características, nosotros agregamos toda esa inteligencia solo poniendo el Flow. Si ya tienes como un parque de gateways, si ya tiene eso, puede simplemente agregar Flow, el Manager One, todo, para hacer la clasificación en la inteligencia, por ejemplo. ¿Sí? Y también no necesita de una tecnología específica, porque podemos hacer una clasificación de llamada, por ejemplo, para SM, para troncales de unos, para SIP, para cualquier encodec de audio que tiene, para todo que necesita podemos hacer con Flow. Entonces, va a poner en su paquete del Manager One todo lo que necesita. Yo necesito una clasificación de llamada. Sí, tenemos clasificación de llamada con licencia. No necesito SBC o KMG porque ya tengo mis gateways. No hay problema. No vamos a poner los equipos en el paquete para usted. Sí, le podemos dar reuso perfectamente a todos los elementos que tiene nuestro cliente en su infraestructura. No vamos a poner otro elemento para agregar más inteligencia, pero no tiene que reemplazar lo que ya tiene funcionando, ¿no? Sí, perfecto. Perfecto, se entiende muy bien ahí. Este sería como en este slide tenemos lo que hablábamos del RTP bypass, ¿no? La posibilidad del Flow trabajar en vamos a llamarlo así, es como un modo de operación donde yo no toco el RTP, no hago ningún tipo de análisis de clasificación, y sencillamente la señalización pasa por el zip server, por el Flow en este caso. Perfecto. Y el RTP va directo a los extremos. Exactamente. Entonces, se entiende claramente este escenario. Tenemos también, interesante, circuitos virtuales. Esto lo ganamos con los KMG. Entonces, sería como el beneficio de un cliente que usa
hoy en día KMG, ¿Sí? y él quiere poner un flow. Él podría configurar este tema de los circuitos virtuales, pero explícanos un poco qué es lo que es un circuito virtual. Circuitos virtuales es como hacemos un elemento que va a hacer la simulación de una tecnología TDM que hay en la punta, en el KMG. Por ejemplo, podemos hacer el enrutamiento en Flow para un troncal específico que está en un KMG. Entonces vamos a crear en Flow un elemento que llamamos de circuito virtual que va a simular o que hay un troncal en el KMG. Entonces, cuando va a hacer el enrutamiento en Flow, va a ser para este elemento. Automáticamente tenemos la certeza que la llamada se va a enviar al E1, al troncal E1 que hay representación en ese elemento. Es tener, el Flow solamente habla zip, Exacto. pero si tú tienes un KMG, tú consigues a través del Flow tener control también sobre los E1, ¿no? Es como si creamos un troncal E1 virtual en Flow, pero está allá en KMG. Físicamente está en el KMG, pero yo tengo control sobre el enrutamiento, tanto inbound y outbound, de ese E1 desde el mismo configuración. Y si tiene un problema, como se va abajo, el troncal que está en KMG, nosotros acá en Flow vamos a saber para sinalizar y no vamos a enviar llamadas para eso porque sabemos vamos que a activar una ruta de failover a través de acá. Ese sería como el plus que agregamos a nuestro cliente, no utilizar un gateway de terceros, sino utilizar un gateway de KMG. Perfecto. Otra cosa, a veces cuando hablamos de E1, por ejemplo, aquí tenemos amigos que nos acompañan de México, de Ecuador, de Colombia. Hay mercados en donde los E1 ya están desaparecidos, o sea, ningún operador te entrega un E1, te entregan solo troncales zip, y hay algunos E1 por ahí, pero están tratando como de migrarlos. Lo que sucede es que, bien, hay mercados que todavía siguen siendo, los E1 siguen siendo prioridad, ¿no? Entonces, para estos mercados, COM sigue dando ese soporte legado a estas tecnologías, por eso hablamos de los E1 todavía. Señores, recordando que si tuvieran alguna pregunta, pueden hacérnoslas llegar, cualquier duda acerca de lo que estamos conversando, pues todas sus inquietudes son bienvenidas. ¿Okay? Bien, vamos a volver entonces aquí al slide. Muy interesante el tema de los circuitos virtuales. Tenemos también, este sería como un esquema, una imagen donde podríamos resumir cómo sería el manejo, ¿no? Es técnicamente cómo vamos a hacer la implementación. Mira, cuando hacemos la instalación de un KMG, si vamos a hacer la instalación todo, vamos a tener los troncales, vamos a crear pequeñas rutas y solamente esto. No necesita más configuración en el KMG después que tenemos el circuito virtual listo. O sea, todo el trabajo prácticamente está en el proceso, en el momento de la implementación, cuando pongo el flow y hago y enruto todo hacia el flow. Es como si el flow terminara siendo el maestro, ¿no? El máster, y entonces los demás elementos son elementos que hacen esa interconexión, pero no tienen mayor inteligencia. La inteligencia está en el flow. Se necesita cambiar un enrutamiento de los troncales de unos que está en un KMG, va a hacer esto en flow, no en KMG. Perfecto. Si necesitas cambiar un enrutamiento de una carrier zip, va a hacer en flow, no en SVC, en virtual SVC. ¿Sí? Entonces, tiene solamente una interfase para crear las NAPs, las rutas, las reglas, todo que tiene de tiempo, de clasificación, de todo. Solamente una. Perfecto. Y bueno, y tenemos otra de las características del flow, y es donde más se diferencia con otros productos como la familia KMG y la familia Virtual SVC, que tienen un poderoso sistema de enrutamiento, ¿cierto? Que hace lo que de alguna manera el alcance para los que está diseñado a hacer. Pero nosotros en el Flow hemos visto un crecimiento de la herramienta en términos de capacidades de enrutamiento. O sea, nuestro cliente ahora tiene un sistema de enrutamiento avanzado basado en scripts Lua que permite hacer e integrar con muchas plataformas. Háblanos un poco más sobre esta parte. Como usted estaba hablando, tenemos toda
el enrutamiento que tiene en KMG, en SBT, esto todo está allá, pero tenemos un enrutamiento más avanzado, que podemos usar los scripts para hacer toda la programación del enrutamiento, y tenemos como unas funciones que podemos llamar, por ejemplo, pre-routing. La función pre-routing es como, ¿qué vamos a hacer con la llamada o con todo antes de iniciar el enrutamiento? ¿Sí? Entonces, tenemos, por ejemplo, una llamada que viene de un marcador, pero no sabemos a dónde vamos a enviar la llamada. Podemos hacer, por ejemplo, un script para mirar el número destino del cliente, para hacer una prueba, para hacer algo del tipo. Podemos hacer una consulta a un web service, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, una consulta a un web server donde hay una blacklist. Entonces, el Flow recibió una llamada de un marcador con un número específico de un cliente. No sé si puedo hacer llamada. Voy a consultar por web service un otro servicio de blacklist y voy a enviar el número del cliente y el servicio va a me dar una respuesta si puedo hacer la llamada o no. Si no puedo, ya voy a encerrar la llamada. Entonces sería como el equivalente a tener unos API, como tener diferentes herramientas para poder conectar con otros elementos de esa infraestructura, como tarificadores, como bases de datos, como web services, y de esa manera tomar decisiones de enrutamiento, modificar una cabecera zip, o iniciar una llamada o no enrutar una llamada, en el caso, por ejemplo, que estás poniendo aquí del Muy interesante, Miguel, que tenemos también una función que llamamos de post-routing. Post-routing es como una función que es llamada después que nosotros, el Flow, ya sabe para dónde va a enviar la llamada, pero no envió. Entonces, la llamada que viene de un marcador A, vamos a enviar a una operadora B, ¿sí? Y la operadora, pero no enviamos ainda. Vamos a hacer una consulta a un servicio web para saber si puedo enviar ya para la operadora. La llamada, ok. ¿Sí? No sé, yo tengo, por ejemplo, un contrato con la Carrier que me permite hacer 1000 minutos. Voy a preguntar para un servicio cuántos minutos ya tengo, si puedo hacer llamada para ella. Si no puedo, sí, voy a hacer en otro. Sí, las posibilidades de verdad con este sistema de enrutamiento avanzado son ilimitadas, ¿no? Tú puedes hacer interoperaciones con muchos elementos de infraestructura, incluso con desarrollos propios. A veces hemos visto que hay canales integradores y contact centers que tienen su propio equipo de desarrollo y hacen sus propias aplicaciones dentro. Perfecto. Entonces nosotros podríamos integrar esta plataforma de enrutamiento, nuestro zip server, con eso que ellos tienen desarrollado, y de esa manera agregar mucho más inteligencia, más control. Tenemos varios casos de éxito en Latinoamérica, tenemos algunos nosotros permitimos que el cliente final agregue una función que no tiene su motor de telefonía, pero con los routing scripts de COM, de enrutamiento avanzado, nosotros damos la información que él necesita para alimentar su software, su aplicativo. Sí. Es muy importante porque tenemos una función llamada post-call, que es cuando la llamada ha sido encerrada. Entonces podemos seleccionar todas las informaciones de llamada que tiene el CDR, por ejemplo, y más cosas también, y hacer un post para un web service. Entonces, por ejemplo, cuando se encerró la llamada, yo puedo hacer un análisis. Mira, esta llamada tiene contestamiento. Sí, voy a enviar la llamada, todas las informaciones de CDR, para un servicio de tarifación, por ejemplo, o para un servicio que va a recibir los datos y poner una base de datos, porque yo tengo un otro servicio que va a me dar reportes de la base de datos, por ejemplo, y todo más. En Brasil, es muy común tener un servicio donde hay una configuración para una campaña de contact center, por ejemplo, donde hay reglas para llamadas. Por ejemplo, voy a hacer una llamada para un cliente, puedo hacer no máximo 3 llamadas para este cliente en un día, en el mismo día. Entonces, antes de hacer una llamada en la función pre-routing,
yo voy a sacar el número de cliente, voy a preguntar para el servicio, puedo hacer la llamada, el servicio va a mirar en su base y va a decir, hoy solo hicimos una llamada, entonces sí puede hacer la llamada. Entonces volta para el flow la respuesta, hacemos la llamada para el cliente, después que la llamada se encerró en la función post-call, vamos a enviar para el servicio diciendo, sí, hicimos una llamada, tuviera contestamiento y tuviera tanto de duración, todo más que necesita, y retroalimentar el servicio, la base. El sistema la próxima vez que voy a hacer una llamada, voy a preguntar para el servicio, ahora tengo 2 llamadas. Puedo hacer todo eso. Acá tenemos un ejemplos técnicamente cómo podemos hacer. Entonces, mira, el primero, una función pre-routing puede sacar el origen address, y después mirar si tiene la origen address tiene como 2 letras CP. Si tienes 2 letras como CP, porque es una campaña especial, entonces va a hacer llamada, si no va a hacer llamada, por ejemplo. ¿Sí? La segunda de post-routing que estaba hablando, vamos a crear una rotación, ¿sí? Y vamos a enviar una URL para el servicio con el destination address. Para el número de destino. Exactamente. De la llamada. Y si tenemos una respuesta 200 del servicio, quiere decir que es una respuesta que la comunicación se fue buena. ¿Sí? Y después podemos también pegar en el response data cuántas llamadas tuviera hoy. Por ejemplo, si tuviera una llamada para el destination address, si tuviera, no quiero hacer otra, que solo voy a hacer una porque es la regla del negocio, por ejemplo. Entonces puedes hacer eso. Puedes configurar y personalizar tu operación. Y mira, eso no es una configuración, es un script. Puede escribir como quiere. Hay muchas, es casi una programación de qué va a hacer con las llamadas. Es perfecto, agrega mucha versatilidad, sí. Es un tratamiento realmente muy flexible, avanzado. Tiene todo. Además también está en lenguaje Lua, ¿no? Que se caracteriza por ser uno de los lenguajes de pronto de una curva de aprendizaje más rápida, más intuitivo. Una persona que ya desarrolla en otros lenguajes puede entrar y desarrollar también esta aplicación. Además tenemos muy buena documentación y también podemos hacer entrenamientos completamente gratuitos. Perfecto. De esta parte del enrutamiento. Solamente una cosita más. Hablando de enrutamiento y cosas del tipo, usted habló sobre los zip headers. Podemos hacer todo lo que necesita. Podemos crear zip headers para enviar para adelante. Podemos recibir un zip header del marcador, hacer una modificación y enviar. Podemos hacer lo que necesitas. Podemos usar unas configuraciones lista que tenemos para los zip headers, pero en los scripts Lua puede hacer como quiere. Es muy flexible. Hasta hoy no tenemos una situación de zip header que no conseguimos resolver. Todo que tenemos. Si haces, por ejemplo, recibes en una llamada zip una identificación del cliente y necesita hacer una búsqueda en un servicio para sacar el nombre basado en la identificación para enviar adelante. Sí, hacemos. Todo. Perfecto. Todo lo que quieras. Es bien interesante esta parte de la flexibilidad que agrega el routing scripts. Perfecto. Hablamos también un poco de HA en el pasado, ¿cierto? Sí. Es un requerimiento de casi de toda la industria de contact center y operadores, no carriers. Tenemos casos también de éxito del flow en escenarios de operador. Entonces es como que, bueno, tienes que tenerlo si quieres estar dentro de esos players. Básicamente es contra fallas de hardware o potencia eléctrica. Funciona, nuestro HA funciona en ese modelo de maestro-esclavo, activo-pasivo. Perfecto. Y vamos a tener también esta IP virtual, o sea, vamos a tener IPs en cada uno de los elementos y esta IP virtual que básicamente es IP flotante en el que vamos a mandar todo el tráfico. Esto básicamente funciona muy parecido a otros fabricantes, a otros productos de la industria. Bien, ahora sí hablemos de algo bien interesante, Analytics. A mí me gusta hablar de Analytics porque es una tecnología que yo como comercial
nos ha permitido de alguna manera entrar en muchos contact centers en donde ya nos dicen, mira, yo tengo ya todos mis gateways, tengo mi infraestructura completa, tengo mis marcadores, yo no necesito nada adicional en cuanto a elementos de infraestructura. Y a veces el cliente no sabe cuánto él gana en optimización de su operación cuando él pone una tecnología como Analytics, ¿no? Y estoy hablando de Analytics desde la versión 1.0. Esta tecnología que te permite de una manera muy asertiva identificar cuál es el tipo de respuesta que tú estás recibiendo por parte de la operación de la telefonía pública, ¿no? Mira, esto es un atendimiento humano, esto es una llamada muda, esto es un mensaje de portabilidad o es un buzón de voz y todas las acciones que puedes ejecutar. Entonces agrega mucha inteligencia y mucha asertividad en la operación y de alguna manera también optimiza el uso de los recursos. O sea, hay un impacto sobre los costos de la operación. Eso es una de las cosas que primero se visibilizan, ¿no? La parte de detección temprana de buzones de voz, de solamente entregar las llamadas buenas a la cola. No voy a pasarte mensajes de operadora, ni te voy a pasar otro tipo de respuestas, solamente las llamadas buenas, que son finalmente las llamadas con las que el cliente puede trabajar. Sí, yo pienso que tenemos algunos puntos interesantes de la clasificación. Primero, toda la configuración. Podemos crear perfiles de clasificación de llamada. Entonces, para una campaña específica, por ejemplo, yo quiero dropar las llamadas con buzón de voz. Pero para otras campañas yo quiero hacer un contestamiento por la gente porque la gente va a dejar un mensaje, por ejemplo. En la tercera campaña yo quiero que el sistema deje un mensaje. Entonces yo tengo el audio, yo voy a hacer un upload para el flow y voy a configurar que para la campaña de discador número 1 cuando detectar un buzón de voz, va a tocar un mensaje y después va a dropar llamada. ¿Sí? Perfecto. Podemos hacer todo esto. Bien, continuando acá en la diapositiva, bueno, básicamente es esto, no solamente tenemos la capacidad de clasificar el audio, sino también de ejecutar una acción, ¿cierto? Que es lo que tú comentabas, podemos poner un audio pregrabado, un mensaje, podemos colgar la llamada, podemos notificar. Y en el tema de notificar me parece bien interesante porque no solamente es clasificar y actuar, sino también notificar. Bueno, ¿qué fue lo que detecté? ¿Por qué colgué la llamada? ¿Por qué? O si tengo una clasificación en cascada, estos eventos que mandamos en el zip info, dice, mira, tengo un mensaje de portabilidad, después tengo un ringback tone y después tengo un atendimiento humano y te estamos pasando, o sea, el Analytics tiene ese nivel de verbosidad de pasarte esa información en tiempo real. Quiere decir que volvemos a lo mismo que siempre hemos pensado, de que si tú quieres llegar al máximo nivel de personalización de tu operación, esa información agrega mucho valor. Es como lo hablábamos en Routing Script, modificar los headers y tener esa opción. Y es muy importante hablar que es todo en tiempo real, porque por ejemplo, puede tomar una decisión, se va por ejemplo a dropar la llamada antes de iniciar el costo de la llamada. Por ejemplo, en Brasil, el costo de la llamada se inicia después de 3 segundos. Entonces, si usted sabe con 2 segundos que es un buzón de voz, puede sacar la llamada, puede dropar la llamada. ¿Sí? Y no vas a incurrir en ese costo. Bueno, hay otros países que también son así. Y esa es una de las aplicaciones de Analytics, ¿no? Y de pronto es una de las que más éxito ha tenido en la detección temprana de buzones de voz. Pero también todo lo que agrega en el momento en que, por ejemplo, unas llamadas de no speech, una llamada donde te abren el teléfono, en el caso de muchas empresas de cobranza que tienen una campaña de cobranza y entonces la persona abre, conecta la llamada y no dice nada. Esa llamada finalmente puede terminar en la cola y también en algunos casos el agente, por decirlo así, se aprovecha de ese tiempo que tiene, de esa oportunidad de descansar y finalmente él va a quedarse ahí, no va a liberar el canal y la cola no le va a poner otra llamada. Entonces, si tú sumas esos 30, 40 segundos en una operación de 200, 300 agentes, al final del mes es un dinero importante que está perdiendo el marcador. Cuando ya tú no le dejas esa tarea de tipificación de la llamada muda
a la gente, sino que lo hace la misma máquina, Sí. lo hace nuestro flow. De alguna manera ya tú te quitas ese costo, o sea, optimizaste Sí, la operación, estás perfecto. haciendo más con los mismos recursos que tiene. Entonces, esa parte es bien interesante. Ahora, eso lo hacía también en Analytics 1.0. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el Analytics 1.0 y el Analytics que está dentro del Flow? Háblanos un poco más de ese tema. Hablamos como el módulo Manager Analytics que está en Flow. Es como una nueva generación de una tecnología comp. Porque, como usted estaba hablando, tenemos toda la inteligencia artificial y toda machine learning para hacer el entendimiento del audio para saber lo que está se pasando y poder retornar para nosotros si es un atendimiento de una persona, si es un buzón de voz y todo más. ¿Sí? Es muy importante que con todo esto podemos hacer la clasificación de llamada. Por ejemplo, nosotros en Compe, sin saber hablar la lengua que está siendo llamada. Por ejemplo, tenemos la clasificación de llamada de Compe en Australia, en Vietnam, en todos los Estados Unidos, Canadá, toda la Latinoamérica, ¿sí? Porque con la interfaz de Insight, el cliente puede mejorar toda la configuración y siempre que hay una nueva mensaje, por ejemplo, puede empezar un nuevo entrenamiento para la inteligencia artificial y podemos hacer eso. No solamente el tema del idioma, a veces me parece muy interesante porque nosotros tenemos el Analytics del manager funcionando hoy en día en Chile, en Perú, en Colombia, en México, pero a pesar de que es el mismo idioma, ¿no? Es español, perfecto. La forma de contestar de cada país es completamente diferente. En México fácilmente te pueden contestar aló y hola, que es como lo más típico, pero también te pueden decir sí, o te pueden decir bueno, o te dicen mande. Y la herramienta consigue entender que todo esto es un atendimiento humano y que es una forma de respuesta válida y entrega las llamadas de la manera correcta y asertivamente. Estamos hablando de un nivel de asertividad en el orden del 95% cuando ya la máquina está varias veces entrenada, cuando llegas a este punto de optimización. Entonces, realmente agregamos un elemento que realmente es muy asertivo y entre otras cosas también, a diferencia, creo yo que la principal diferencia con el Analytics 1.0 es que el control de esta asertividad y de este entrenamiento está en manos del cliente final. O sea, si lo que tú comentabas antes, si llegó un nuevo troncal SIP o pone un nuevo carrier, un nuevo operador en el país y tengo un mensaje de buzón de voz diferente, o si los operadores que ya están cambiaron la voz de una chica ahora por la voz de un señor, pues entonces perfecto. Es reentrenar la herramienta y ya la herramienta va a estar en capacidad de también manejar esos audios. El cliente va a hacer acceso al Insight y va a empezar un entrenamiento, por ejemplo. El Flow va a hacer una grabación de unas llamadas y las llamadas se van a ser enviadas para Insight y también de Insight para la nube de inteligencia artificial Comp. Después de esto, el cliente va a escuchar algunos audios y va a decir para el Insight o que son los audios. Sí, ese es el proceso. Y va a hacer unos mensajes, va a decir, este es un buzón de voz, o este es una persona, este es un atendimiento corto, este es un atendimiento longo de las personas, como hoy, o entonces, buen día, soy de Compe, ¿qué necesitas? ¿Sí? Si no tiene los mensajes, por ejemplo, porque si ya tiene los mensajes, podemos decir, este es el mensaje, el cliente no puede contestar llamada al cliente más tarde, pero si tiene un mensaje nuevo, va a cadastrarla, va a entrar con la mensaje en el sistema. A registrar ese nuevo mensaje y de esa manera agrega más. Y después todo esto se va para la nube de entrenamiento de Comp. Se va a hacer un procesamiento muy grande allá, es un cloud computer muy grande. Y después la configuración final, toda la red neural que tenemos para la inteligencia artificial está lista y puede ser aplicada en tiempo real durante la operación sin problema alguno, puede ser aplicada en Flow. Hasta
este momento necesitas una conexión con Insight, una conexión con la nube de comp y todo más que es feito por el sistema. Pero la clasificación es feita on-premise en el Flow. No necesitas, en el momento que tiene una llamada, el Flow no necesita hablar con la nube o con todo más. Ello va a hacer solo en el momento del entrenamiento que él utiliza los recursos de clusterización de nuestro Analytics y el Insight también, que es como la interfaz en el que él puede activar la auditoría, el entrenamiento. Pero después ya localmente los patrones de clasificación y las configuraciones de las acciones y de las notificaciones ya están dentro del Flow. Entonces él va a poder de una manera completamente independiente poder hacer todas las acciones. Pensamos como por ejemplo, todo el proceso de que, sí, estoy haciendo una auditoría ahora, miré que ahora tiene una mensaje nueva de una queja y necesito hacer un entrenamiento todo va a demorar como 2 horas. Y antes duraba 2 días. 2 días, ¿sí? ¿Entiendes? Porque el proceso es completamente diferente. En Analytics 1.0 hay que hacer una auditoría, pero hay que también grabar los audios, tomar los audios, los logs, los CDR. Entonces ya ponerlo en manos de un analista de soporte. El analista de soporte tiene que, obviamente, ponerlo dentro de una fila. No necesitamos para hacer la auditoría y los entrenamientos de una persona experta en telefonía, en compi, en todo más, en configuración, en enrutamiento. No. Una persona que puede accesar Insight y tiene como 3 botones de play, es una mensaje muy, muy simple. Ahorita que hablabas de estos integradores, por ejemplo, el mercado asiático, que tenemos integradores de Avaya y de otras soluciones allá, el principal problema era que nuestro equipo de soporte no habla vietnamita, no habla el idioma que hablan en Singapur, mandarín. Entonces, para nosotros era igual si era un mensaje de buzón de voz o si era un mensaje de portabilidad, pero no sé qué dice. Entonces ya ahora no, ahora está en manos del cliente final. Entonces, mira, te voy a poner los audios y tú le vas a decir a la herramienta qué es cada cosa. Sí, perfecto. Entonces, de esa manera también nosotros conseguimos integrar esta solución con muchos más mercados que antes no podíamos atender porque nuestro equipo de soporte era mucho más difícil, ¿no? Tenía mucho más tiempo. Entonces, bien, y con el Insight, o sea, ya integrando Flow, haciendo la clasificación local, siendo entrenado por el Insight en todas estas pantallas de configuración del Analytics, y entonces siendo entrenado y haciendo esa clasificación, yo podría ver en tiempo real qué es lo que está clasificando, o sea, cuántos porcentajes está clasificando de esas llamadas buenas que están caminándose hacia la telefonía pública. ¿Cuántas de esas llamadas yo estoy recibiendo un audio y yo estoy clasificando como buzón de voz, como no speech, como atendimiento humano? Entonces yo podría ver en tiempo real en mi operación cuál es el performance y el rendimiento de esa clasificación. Y si yo veo que hay algo que de pronto no está bien, puedo detectarlo ahí en tiempo real y sencillamente lanzar otra auditoría, lanzar otro entrenamiento. Y como hablábamos, Insight es como un BI. Entonces puede mirar, por ejemplo, si hay un buzón de voz específico en la queja o no. Mira, yo tengo 2 quejas, pero una de las quejas, 90% es buzón de voz. La otra no, la otra es como 5%. ¿Por qué? Hacer una... Podemos tener ese nivel de control. Entonces, ya solamente para cerrar acá el tema Analytics, tenemos, damos mucha información sobre la detección, ¿cierto? Perfecto. Podemos analizar no solamente, es un buzón de voz, pero también podemos tener la sensibilidad para decir es un buzón de voz de Claro, de Tigo, de Movistar, de AT&T, cualquiera que sea el operador. Pasamos para, por ejemplo, el marcador, que es un buzón de voz, y que tiene un mensaje específico de una chica hablando. No puedo... Podemos tener esa sensibilidad, decirle exactamente qué es lo que me está respondiendo. Podemos configurar acciones personalizadas para cada una de esas detecciones en perfiles, ¿no? Se organiza en perfiles, esto me parece también bien interesante. Tenemos también decidir si queremos hacer una campaña con clasificación o no. La clasificación no es obligada,
tampoco tiene que ser simétrico, ¿no? Si yo tengo un flow licenciado para operar con 1000 llamadas, el Analytics no van a ser para las 1000. Yo puedo decir, mira, mi operación outbound son solamente 500, yo licencio 500 Analytics y 1000 la operación total, inbound más outbound. Pero puedo tener ese control también. Puedo tener alteraciones en vivo sin impactar la operación. Sí. O sea, yo puedo aplicar una configuración nueva, un entrenamiento nuevo, y eso no tengo que reiniciar el sistema, ni tengo que parar la operación. Sí. Ahí mismo en vivo puedo hacer esos cambios. Sí. Bien, y ya finalmente el Insight, que bueno, el Insight es una herramienta tan interesante que merece su propio streaming. Después a futuro vamos a hacer otro streaming exclusivo para el Insight, pero ahí es donde seguimos utilizando esa palabra, ¿no? Inteligencia. Si me deja hablar de Insight como 4 horas en webinar, se va. Hay muchas cosas. Ya, acá vamos a hablar solamente poco. Solamente un abrebocas como para que queden interesados y nos acompañen también al próximo Insight. Entonces decíamos que es nuestro Business Intelligence, es la herramienta más allá de la conectividad, más allá de la clasificación. El Insight te permitiría tener una visión panorámica de toda tu operación y además de eso en tiempo real. No voy a tener tiempo de que es que tengo un analista de base de datos que me tiene que pasar la información. No, una persona incluso que no sea un operador de infraestructura de telefonía, por ejemplo, un financiero, un supervisor, un gerente de operaciones, puede entrar al Insight y ver la información que necesita. Sí, se necesita una visión más general de todo, puede ser, pero se necesita una específica como una campaña que está haciendo llamadas por el marcador número 1 que se va a la carrier en Bratel, por ejemplo, para la región de código de área 23, puede tener solamente análisis. Lo puedes ver a 1 kilómetro o lo puedes ver a 1 metro. Tú puedes decidir cómo, precisamente de ahí viene el nombre, no es un insight Y todo esto es como solamente filtros que va a hacer y tiene la información como ahora. Perfecto. Fíjate que desde el punto de vista comercial nos ha pasado muchas veces que hablamos de todas las cosas que tiene tenemos Gateway, tenemos Flow, tenemos Analytics, tenemos todo. Y cuando ven el Insight dicen, yo solo quiero eso. Solo quiero el Insight. Yo quiero tener eso en mi operación. Porque es exactamente lo que necesito. Entonces, en esos escenarios, pues si tiene un elemento COM dentro, pues ya es más fácil. Si no, tenemos la opción de la suite del manager, vamos a poner un Flow y vas a ganar, inmediatamente pongas el Flow, vas a tener toda esa cantidad de indicadores bien completo, ¿no? De todo lo que está pasando en tu operación. Yo pienso que la mejor estrategia es esto, mirar las pantallas de Flow. Aquí hay algunas pantallas, vamos a hacer, como les decía, vamos a programar un webinar exclusivo para el Insight, también con Everton, y hablamos exclusivamente de este producto. Este sería como el dashboard principal de la herramienta. Ahí tenemos, por ejemplo, podemos ver cosas como el total del día, podemos ver indicadores como el NER, Network Effectiveness Ratio, que me dice, bueno, cuál es esa tasa de enrutamiento de las llamadas que están dando mis operadores, o en el caso mis marcadores. Tenemos el Answer Session Ratio, que sería cuántas llamadas están siendo conectadas con algo o con alguien. Tenemos también el Average Call Duration, duración media de la llamada. Tenemos los CAPS, que sería el Call Attempt per Second, o sea, cuántas llamadas por segundo estaría procesando toda la operación. O también podemos crear un filtro y mira, yo solamente quiero analizar lo que está pasando con ese operador, porque tengo la sospecha de que ese operador no está rindiendo como me dicen que está rindiendo. Entonces yo puedo poner ese filtro. Abajo tenemos las operadoras, cómo con su desempeño. Aquí abajo. Pero esta es la primera, es una pantalla. Sí, es el dashboard general, ¿no? Pero tenemos todos estos menús y aquí tenemos mucha más información, y en cada uno de estos podemos hacer un webinar aquí cada uno de estos. Pero sí, son mucha información. Pero resumiendo, lo que agregamos, el valor que agregamos con el Insight es esa visibilidad de los resultados de clasificación de llamadas, en el caso de Analytics. También tenemos informaciones estadísticas, tasas de completamiento y atendimiento,
costos de la llamada. Vimos, no mostramos acá, pero aquí tenemos, bueno, en esta tela no tiene en la última versión ganamos la parte de costos, ¿cierto? Tenemos un estimador de costos que permitiría saber, bueno, cuánto me está costando la operación el día de hoy. Un planeamiento. Y él te va a dar un estimado, ¿no? De costos, horarios, picos, histogramas, distribución geográfica, mejor dicho, una información muy completa. Sistemas de alarmas, también podemos hacer gatillos configurables. Tú puedes crear, bueno, si el NER de esta operación baja del 50%, créame un caso y alármame porque esto necesita ser revisado. No tienes que esperar a que alguien te reporte en la operación, mira, yo tengo la sensación de que no me están contestando las llamadas. No, tú puedes verlo en tiempo real y el mismo sistema te va a alertar de ese tipo de cosas. Aquí tenemos otra pantalla, perfiles de tráfico. Aquí te mostraría las diferentes distribuciones, larga distancia nacional, internacional, números a móviles. Tenemos también esta parte geográfica, ¿no? que también es bien interesante. Tenemos varios casos de éxito en diferentes países donde operaciones inbound se aprovechan mucho de esto, porque dicen, bueno, ¿de dónde me están llamando? ¿Cuáles son las regiones que más me llaman, que más me buscan? Y bueno, y finalmente hemos llegado al final. Creo que les robamos ahí 5 minuticos. De verdad, Everton, muchas gracias por tu compañía. Aquí veo algunas preguntas, vamos a atenderlas vía correo electrónico. Yo me pongo en compromiso de responder a ustedes estas preguntas. No queremos robarle más tiempo. Nuevamente, muchas gracias por la compañía, por esa atención que le dan a esta iniciativa de ponernos en contacto con ustedes, de crear ese puente con la fábrica, de crear ese puente con la gente que está desarrollando los productos, que tiene mucho más conocimiento de base de cada uno de estos productos. Y este va a ser el último streaming del año, por eso aprovecho también, les deseo una feliz Navidad y un feliz año. Y bueno, el año que viene vamos a tener mucho más streaming, mucho más contenido. Everton, muchas gracias por tu compañía. Esperamos tenerte en otro streaming próximamente. Si tienes dudas o si quieres más información, tienes mis contactos allá, pueden me escribir. Y de nuevo, muchas gracias, mucho gusto estar acá siempre que necesita. Te voy a necesitar porque vamos a hacer uno del Insight, ¿no? Ya prometimos que lo vamos a hacer. Tenemos que hacerlo. Está grabado. Así es. Bueno, señores, muchas gracias nuevamente y nos vemos en una próxima emisión, en un próximo webinar. Muchas gracias. Chao, chao.